El ser humano está familiarizado desde hace mucho tiempo con la fuerza y el movimiento, ¿no? Y se reconoce que es necesaria una tercera fuerza intangible y no descubierta para completar un universo lógico. Porque la fuerza y el movimiento infieren que esa tercera fuerza, no descubierta aún del todo, existe en algún lugar detrás de ellos o con ellos. Y podéis estar seguros de que cuando se descubra, pues tal vez resulte que sea algo con lo que el ser humano ya está familiarizado. El tercer gran principio de toda esta historia puede que sea el sexo. El sexo es la causa controladora tanto de la fuerza como del movimiento, porque sin él ninguno de los dos podría continuar. Decir que la mente es la fuerza motriz detrás de la fuerza y el movimiento, pienso que no es más que afirmar una generalidad, pero enunciar un atributo de la mente mediante el cual se controla la fuerza y el movimiento, eso es ser más específico. El sexo es la fuerza motriz detrás de la fuerza y el movimiento. Es la aparente división de la sustancia madre de la mente del padre en aparentes opuestos. Esta división se debe a los deseos opuestos de la electricidad y del magnetismo, expresados en la acción y reacción del proceso de pensamiento. Por eso el sexo es el deseo activo de la mente de dividirse en opuestos y su deseo reactivo de unidad. Es algo así como esa fuerza motriz que exige la separabilidad en dos y que desea igualmente la unión de los dos aparentes en uno. La mente, siendo una, no puede ceder al deseo de la mente de separarse en dos. De forma que el deseo sexual de la mente, por la divisibilidad en dos, lo único que logra es producir una apariencia de divisibilidad en dos, precisamente. De la misma manera, el deseo sexual de la mente por la unidad en uno solo logra reproducir una aparente combinación de los dos. Porque el sexo es de todas las cosas desde el principio. Comienza cuando comienza la luz. El sexo es el deseo de la apariencia del ser que constituye la apariencia de la existencia. Nada puede ser sin el deseo de serlo. Son todas las cosas que desean ser. Por eso el deseo domina todo el pensamiento, domina toda la materia, y todo deseo de alguna manera es deseo sexual. Todo deseo es por la continuidad de la existencia, en el orden de la existencia. Y el deseo sexual es esa fuerza del pensamiento que continúa pensando. La existencia continúa solo a través del pensamiento. Y la fuerza sexual es esa cualidad del impulso electromagnético del pensamiento que continúa un impulso de pensamiento hasta el siguiente impulso de otro pensamiento. La fuerza sexual, como todos los fenómenos de movimiento, es periódica. Esa periodicidad sexual continúa el simple comienzo de la idea en la complejidad de la idea. Esa fuerza sexual es la constructora de las aparentemente muchas cosas a partir de la realidad de una sola cosa. La variación periódica del sexo es el padre del deseo para la creación de la idea de muchas cosas. Fijaros bien, si se elimina la facultad de creación de imágenes
de la fuerza paterna de la mente, se interrumpirá la producción de ideas. La variación del sexo es la madre del deseo de unidad del sexo. Si se elimina el deseo sexual de la mente por la unidad de la fuerza madre de la mente, se interrumpiría la reproducción de la idea de la mente. La materia no puede continuar su apariencia de existencia como forma sin el deseo de continuar tal apariencia de existencia. La sustancia material de la mente no puede evadir su materialización en la forma deseada por la mente. Esta es una ley inmutable a la que no puede haber excepción. El concepto que tiene aquí el ser humano de que el sexo comienza con la vida orgánica es un concepto erróneo. El sexo es tan absoluto en los elementos como en las complejidades y compuestos de los elementos. Y el concepto que se tiene aquí del comienzo del sexo y del comienzo de la vida es un concepto fundado en las condiciones de temperatura, básicamente, porque el sexo, la vida, la luz y la inteligencia están en todas y dependen de todas las cosas desde el principio. El principio sexual forma parte tanto de la roca de granito o de la barra de hierro como del ser humano. Y esa gran estrella caliente llamada Argo, que arde a una temperatura de 30.000 grados, conoce el sexo en su corazón ardiente y no puede continuar su aparición sin él. La capa de hielo marciana conoce el sexo en sus heladas profundidades y conserva su apariencia gracias al sexo. El sexo es un ecualizador electromagnético de la materia en movimiento. Es la aparente división de la fuerza única en electricidad y magnetismo, dos fuerzas opuestas, positiva y negativa, que en realidad no son más que dos pulsaciones de la fuerza única. El sexo es la división aparente de todas las cosas en sus opuestos, masculino y femenino. Es evolutivo en todas las cosas. Y todas las cosas son tanto masculinas como femeninas en este tramo dimensional. Toda la creación es primero masculina en preponderancia y luego igualmente femenina. Y así todas las unidades de luz y sistemas de unidades de luz son primero macho-hembra y luego hembra-macho. Los aparentes opuestos de la sustancia indivisible de la mente universal no se contentan con permanecer en el estado de aparente oposición. Pues la unidad o unicidad, como queráis llamarla, inherente a todas las cosas, se afirma en la insatisfacción cuando las fuerzas electromagnéticas de la materia en movimiento son suficientemente generativas como para causar una desigualdad demasiado grande entre los opuestos aparentes. ¿Cuándo está insatisfecho el sexo? Pues lo está cuando las fuerzas electromagnéticas de la materia en movimiento son desiguales. ¿Cuándo está satisfecho? Bueno, cuando son iguales. Un relámpago es el poder del sexo que iguala las perturbaciones electromagnéticas positivas y negativas del equilibrio entre dos nubes de tormenta con cargas opuestas y desiguales. En el movimiento en inercia, el deseo sexual es negativo. En el movimiento en oposición es positivo, es dinámico. El sexo se afirma primero en la forma. Y toda forma aparece a través del sexo. Pasa por una carga progresiva llamada crecimiento y luego desaparece. De manera que todo el crecimiento es impulsado por la fuerza y el movimiento y controlado por el sexo. Así que ni el sexo, ni la fuerza, ni el movimiento están solos en sí mismos. Cada uno es de los demás. Nadie está solo en sí mismo. No puede haber fuerza sin ejecutar algún pensamiento. No puede haber movimiento sin la fuerza del pensamiento. Y no puede haber idea de la mente sin oposición sexual.
No puede haber continuidad de idea sin unión sexual. Y sin unión en el apareamiento, la idea de cualquier cosa pues se extinguiría como apariencia. Así que pensar y trabajar son las causas de aquellos elementos que el ser humano llama sexo, fuerza y movimiento. Sin esos tres no podría haber apariencia de existencia tal como el ser humano conoce la existencia. Pensar y trabajar lo que hacen es continuar la aparición de toda idea desde las octavas superiores a las inferiores de la creación. Y todas las cosas creadoras no son más que ideas de la mente divina. La idea completa de todas las cosas está en la semilla misma de todas las cosas. Y en la semilla de la idea está la idea entera. Y en la semilla del roble está todo el roble, no una parte. Y en la semilla de la rosa está toda la rosa y sus circunstancias. Y en la semilla del ser humano está la totalidad del ser humano. Ya veis, la semilla de toda idea está en el pensamiento. Toda la idea del roble, la rosa o el ser humano pues no son más que el resultado de pensar y trabajar durante quizás miles de millones de años para continuar la idea del roble, la rosa o el ser humano en su semilla. Esta es la ley de la existencia en evolución, y es tan cierto todo esto para las cosas complejas como para las simples. De manera que toda idea está registrada en las pequeñas partículas que hasta ahora llamamos unidades de luz. Estas unidades de luz, calor, sexo, electricidad y magnetismo, son todas masculinas y son todas femeninas a la vez. Así, cada unidad es preponderantemente masculina o preponderantemente femenina. De la misma manera, cada unidad es preponderantemente eléctrica o preponderantemente magnética. Y de la misma manera también toda unidad es electromagnética, ya sea preponderantemente negativa o preponderantemente positiva. De igual modo, cada unidad es preponderantemente generativa o preponderantemente radiactiva. Y cada unidad es todo eso. Es variable y se convierte a su vez preponderantemente en una u otra de estas que hablo, desde el principio hasta el final de su ser. Y la variabilidad es ordenada y se rige por leyes mensurables de periodicidad, que son también las leyes por las que se rige el movimiento. Ahora bien, no debe olvidarse que todo lo que el ser humano llama creación es el resultado del movimiento, debido a los impulsos opuestos del pensamiento. Otra vez hay que olvidar que una continuación del movimiento causa un universo creador y no creado. La acción electromagnética de los impulsos del pensamiento es continua en su oposición y por tanto los efectos de esa oposición son continuos. El deseo opuesto en la expresión sexual es la causa del movimiento opuesto y una causa no puede evadir su efecto. Los impulsos electromagnéticos opuestos son la expresión sexual en el pensamiento creativo. Y esos impulsos electromagnéticos opuestos reproducen todos los efectos del pensamiento creativo. La forma nace entonces fiel al ritmo del pensamiento, porque todo pensamiento es fundamentalmente pensamiento rítmico. Y la idea está sincrónica con el ritmo del pensamiento. El pensamiento termina englobando la idea. Y todo pensamiento es pensamiento sexual. Creación es la transformación de la sustancia única mediante el pensamiento rítmico de la idea en opuestos aparentes y en aquello que el ser humano llama aquí forma. Y más allá de esto, pues no hay más nada. La creación no es más que un concepto de la mente, no es más que una ilusión, un efecto del pensamiento. Y todo el pensamiento está registrado en la luz. Y toda luz es una expresión sexual. Es el lenguaje de todo pensamiento. La luz es la energía de todo pensamiento.
Y toda energía es la energía de la expresión sexual. No hay otra energía. Pues bien, a través de la evolución del sexo, la luz provoca la transición de la sustancia universal a la forma. A través de la periodicidad sexual, la luz se transforma entonces en una variante de la forma. La luz es algo así como el poder que Dios ha usado para crear la apariencia de la forma. La luz es poder que el ser humano puede utilizar en la perfección de su cuerpo y por lo tanto es importantísimo conocer la causa de la luz, al igual que se conoce el alfabeto. Se debe comprender la fuente inagotable de energía que mantiene la materia en movimiento si quiere conocer la plenitud de energía disponible a su disposición. Y el ritmo del pensamiento creativo es absoluto. El registro del pensamiento creativo también absoluto. Y todo pensamiento es en sí pensamiento creativo. Todo pensamiento está creando aquello que está pensando. El poder del pensamiento del ser humano está en oposición sexual a la mente. Y el poder de Dios para expresarse está justamente en transformar lo que es su propio cuerpo en un efecto que el ser humano llama creación aquí. El uno universal no tiene otros medios para expresar ideas excepto a través de su propio cuerpo, por lo que el poder del ser humano para expresar la idea de sí mismo es solamente a través de su propio cuerpo. El ser humano se ha expresado mediante la creación de su propio cuerpo, mediante su propio pensamiento, captando ideas, y lo ha hecho exactamente, o lo hace exactamente como Dios. Se ha expresado mediante la creación de su propio cuerpo, mediante su propio pensamiento. El cuerpo del ser humano no es más que un efecto individual de la totalidad del ser humano y es el producto de su pensamiento. Y el universo, pues es el total de todos los efectos individuales y también es el producto del pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es el pensamiento del ser humano. Y no olvidéis que todo pensamiento es producto de la mente y toda mente es mente divina. Por lo que no hay dos mentes, ni hay dos tipos de mentes en el universo. La luz es el medio de Dios para expresarse, es el único medio a su disposición, es el medio del ser humano para expresarse, lo único que hay. Y la creación de aquello que el ser humano llama forma tiene un comienzo perpetuo y un final perpetuo. Su comienzo está en el pensamiento y su fin en el acto de pensar. Es decir, que su comienzo es su fin, no tiene principio, no tiene fin. No hay parada ni interrupción en la continuidad del pensamiento. Para el ser humano aquí su comienzo es su aparición dentro de sus octavas de percepción. Su fin es su desaparición más allá de su campo de percepción. Pero la forma nace del deseo de expresar una idea. La forma es algo así como el juguete de la idea. Y toda forma es una forma de sexo. La idea nunca se satisface con la forma. La forma de la idea cambia continuamente con el proceso de pensamiento. Nace de nuevo con cada impulso de pensamiento. Y así la idea se reafirma en una nueva forma con cada impulso de pensamiento. Porque toda idea de mente se integra a través del pensamiento generativo o sexual masculino. Y toda idea de la mente también se desintegra mediante el pensamiento radiactivo o sexual femenino. De forma que toda idea de mente se reproduce mediante la unión regenerativa del pensamiento sexual, que es el equilibrio del sexo. La idea de la mente puede madurar o evolucionar solamente a través de la unión sexual. Si consideráis cualquier idea de la mente, ya sea la del ser humano individual o la del uno universal,
El ser humano piensa en la idea, el pensamiento capta la idea y es la fuerza del movimiento. Y todo el movimiento se expresa en ondas, al igual que el pensamiento. Todas las ondas de movimiento son masculinas y femeninas, y todo movimiento es acción y reacción oscilatoria. La acción es masculina, la reacción femenina. Toda idea se registra en la luz como una apariencia de la forma de la idea. Y la forma de la sustancia, ya os podéis imaginar, es electromagnética. Esto significa que en la periodicidad es preponderantemente masculina y también, como decía antes, preponderantemente femenina. Toda idea evoluciona de idea a forma de idea, que a su vez vuelve a convertirse en idea. Y así la evolución no es más que crecimiento. La devolución es disolución. La evolución es masculina porque es eléctricamente preponderante y la devolución femenina porque es magnéticamente dominante. El ser humano solo puede madurar la idea a través de las ordenadas periodicidades del pensamiento sexual. Porque para desarrollar una idea tiene que pensar en la luz. La luz generoactiva es la fuerza creativa del pensamiento sexual y la luz radiactiva es la fuerza destructiva del pensamiento sexual. La unión de estos dos opuestos de la constante es lo que al final va a generar la inercia final.